A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escuche allá afuera, la paz de Dios. En los devocionales anteriores les estuve hablando sobre el ayuno y la importancia del ayuno, con todos los beneficios que esto traía. Sé que me quedaba un devocional pendiente que iba a ser de cómo en el espíritu, fortaleciendo el espíritu con el ayuno, Jesús había podido pasar las tentaciones. Y ese se los voy a deber. Bueno, hoy mirando esta pintura pensé en una historia, que es la que les voy a enseñar hoy. Y es bien corta, quiero hacer algo corto, pero quiero más bien que como que profundicen y darle una palabra a alguna persona de afuera. Y esta historia se encuentra en Marcos 4. También se pueden leer Mateos 8 de 23 al 27. Yo les voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Me paro aquí por un minuto porque dice que primeramente fue al atardecer. Lo otro que me llama la atención es que dice que él solamente dijo crucemos al otro lado del lago. Ningún discípulo se puso a preguntar detalles sobre por qué tenemos que hacerlo o a dónde vamos a ir. No, simplemente obedecieron. Pero miren cómo sigue, versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezaron a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Aquí me vuelvo a parar. Fíjense que se armó una gran tormenta. Investigando un poquito sobre este lago de Tiberias, o lo que muchos conocen también como el mar de Galilea, cuentan que ahí se arman muchas tormentas, producto de que este lago se encuentra a 213 metros bajo el nivel del mar y está rodeado por zonas montañosas. Entonces, a veces cuando vienen los vientos fríos, se encuentran con lo cálido del lugar y arman estas tormentas. Por eso es que me llama mucho la atención que Jesús les dijera, vamos a ir al otro lado del lago en un atardecer. ¿Por qué no escogería, de día, cuando, de pronto se puede ver mejor en las tormentas? No, Él escogió un atardecer para salir a hacer esta travesía. Lo otro que me llama la atención es que Jesús estaba con ellos, pero estaba durmiendo. Muchas veces cuando te enfrentas a tormentas en tu vida, puedes pensar que de pronto Jesús no está en tu barca. Pero Jesús estaba en la barca con ellos, pero estaba durmiendo. Y estas personas no eran personas cualquiera. O sea, estas personas eran pescadores que me imagino cuántas veces no habrían atravesado ese lago. Estarían de pronto acostumbrados a pasar tormentas. Tal vez no sería una tormenta cualquiera. Eran tormentas grandes que estaban amenazando con hundir el barco. Pero Jesús dormía. Y ellos le llegan a preguntar, ¿acaso no te importa que te ahoguemos? ¿Que nos ahoguemos? Me pregunto, ¿cuántas veces en nuestras vidas, en medio de tormentas grandes, problemas que se salen fuera de control, esas que parecen que te van a hundir el barco, no piensas, ¿será que Jesús verdaderamente está conmigo en mi barca? O si piensas que está contigo, te preguntas, ¿acaso no le importa a Dios? Porque está callado. Él estaba dormido. Entonces les sigo leyendo. Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma.
Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Fíjense que cuando Jesús se despierta, después que calma la tempestad, se vira a sus discípulos y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no saben que yo estoy con ustedes? ¿Dónde está la fe que tú decías que tenías? ¿Acaso no crees que todo pasa porque yo permito que pasen las cosas? ¿Acaso no te dije que teníamos que cruzar al otro lado del lago? ¿Acaso no nos separamos del resto de la multitud para estar contigo a solas? ¿Cómo te habla el Señor en el medio de la tormenta? Sigo leyendo, versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Fíjense por qué los discípulos estaban aterrados. Se estaban preguntando quién era ese hombre. O sea, quiere decir que todavía no tenían la confianza suficiente en Jesús. Muchas veces decimos conocer a Jesús. Muchas veces decimos conocer al Señor. Y hay una parte en la Biblia que dice que al Dios que no conocías. Muchas veces creemos conocer a Dios, pero cuando nos falla la fe es porque nos damos nosotros mismos a entender que no lo conocíamos lo suficiente. Porque cuando sabemos que todo está bajo control realmente, cuando tenemos confianza de que todo está bajo control realmente, no tenemos miedo. Un niño, yo comparo a veces a Jesús como un niño con su papá. Muchas veces un bebé, por ejemplo, un niño no tiene ni que ser bebé, puede ser un niño más grande. Si un padre está en una piscina o está en algún lugar y le dice al hijo, ven, salta, los niños no lo piensan 2 veces para saltar, porque ellos están seguros que su papá los va a agarrar. No piensan en el peligro, no piensan en el miedo porque están convencidos de que sus padres los van a tomar. Hace poco caminaba con mi hija por la calle y yo le decía a ella, mamita, tienes que atender, siempre mirar que no vengan carros, que no venga nadie alrededor tuyo, siempre tienes que estar alerta. Y mi hija me dijo, mamá, yo sé que cuando estoy contigo no me tengo que preocupar de eso. Y le digo, ¿por qué no? Y me dice, porque yo sé que tú me estás cuidando. Y esa respuesta de mi hija, y analizando las escrituras, me puse a pensar, Señor, ¿verdaderamente te conocemos tanto? ¿Verdaderamente tenemos la fe que profesamos cuando estamos en el medio de las tormentas y pensamos que la barca se va a hundir? ¿Podemos tener la fe de un niño o de mi hija que ya no es tan pequeña, pero tenía esa confianza? Realmente ponemos nuestra confianza en un conductor cuando vamos en la calle y tomamos un taxi o un bus o un tren o un avión o incluso un barco. Confiamos en la persona que está llevando ese barco. Confiamos cuando vamos a un hospital y tenemos una operación y confiamos en que el médico va a estar bien. No sabemos la noche antes qué hizo el médico, o si está bien para hacer tu operación, o si tiene los conocimientos suficientes, pero confiamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tal en Jesús? ¿Confiamos? ¿Quién es este hombre?, preguntaron los discípulos. ¿Acaso ellos no lo habían visto a Jesús sanando enfermo? ¿Acaso no había hecho algunos milagros ya delante de él? Que aún se preguntaban, ¿quién es este hombre? Dice que hasta el viento y las olas lo obedecían. Ahí Jesús se manifestó delante de ellos, que era el mismo Dios que estaba con ellos en la barca. Muchas veces pensamos que si Jesús está con nosotros en la barca no se van a levantar tormentas, cuando puede ser totalmente lo opuesto.
Puede ser que al principio el Señor se demuestre más y luego que vayamos más tiempo avanzando con Él, que lo vayamos conociendo mejor o que tengamos que llegar a un lugar que nos dijo que tenemos que llegar, pero empezamos a enfocarnos en que le está entrando agua a la barca y se nos olvida que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que Jesús era Jesús, pero Jesús dormía y no le molestaron ni siquiera los vientos fuertes, ni que le estuviera entrando agua a la barca. Y porque Él sabía a lo que iba. Él sabía que su Padre Celestial, que era Él mismo, lo tenía todo bajo control. Dice la palabra de Dios que Jesús pasó como ser humano cuando vino hecho hombre muchas de las cosas que nosotros vamos a pasar. Por eso que dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Él, quien nos puede entender. Y gracias a Jesús ahora tenemos acceso al Padre y podemos acercarnos ante el trono de la gracia y encontrar, dice, que misericordia. Así que si estás pasando por un problema, por una tempestad, no dudes en llamar, no dudes en gritar, no dudes en hablar con el Padre, en acercarte ante el trono de la gracia para encontrar misericordia. Porque Jesús, aunque llamó a los hombres de poca fe, terminó calmando la tempestad. Y bueno, te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom.